cuán importante es la palabra de Dios, tener un fundamento en la palabra de Dios. Estamos viendo muchos pasajes, pero vamos a empezar esta noche en este pasaje aquí que está adelante en Santiago 4:8. Si puedes tomar nota de este pasaje, y espero que puedes acompañarme en sus Biblias. Tienen sus Biblias. Espero que todos han traído sus Biblias. Si me pueden acompañar a Santiago 4, versículo 8. Es el primer pasaje que vamos a ver esta noche. Vamos a ver varios pasajes y continuar con esta enseñanza. En Santiago 4, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Subraya eso en la palabra de Dios. Y si tienes dos colores, puedes subrayar con dos colores. Con un color, acercaos a Dios, porque es lo que nosotros debemos hacer. Y la promesa es, Él se acercará a nosotros. Y como les estoy enseñando en esos días, cuando estamos subrayando nuestras Biblias, subrayando en la palabra de Dios, tratar de tener varios colores y no subrayar todo el versículo con un solo color, pero trata de subrayar cada revelación, cada principio. Porque en muchos versículos hay varias revelaciones, hay varios principios. Entonces, este es un claro ejemplo. Acercaos a Dios es un principio, es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos acercarnos a Él, es lo que Dios está esperando. Él ya hizo su trabajo. Jesús en la cruz dice consumado es. Y Él está esperando que ahora nosotros podemos acercarnos a Él. El velo ha sido roto. Tenemos la provisión para acercarnos cada día. No sé si nos damos cuenta del privilegio que tenemos. De estar y donde está el peso de la gloria de Dios. Qué privilegio poder estar donde está la presencia de Dios, porque es la esencia de quien Él es. Y en lo natural, el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año al lugar santísimo, pero nosotros tenemos la oportunidad cada día de entrar en aquel lugar. Lo que es triste es que aún con la oportunidad y la provisión que tenemos cada día, algunos están en afanes, preocupaciones, están buscando otras cosas. Aún cuando tenemos la posibilidad de buscar su rostro cada día, muchos estamos buscando otras cosas. Y ese es un principio. Acercaos a Dios y la promesa, Él se acercará a vosotros. Él está listo, Él está dispuesto. Solo que nosotros podemos tomar el primer paso. Me hace recuerdo del hijo pródigo y la historia del padre. Dice que estaba esperando, ya cuando el padre lo vio desde lejos, que él estaba regresando. Y cuando vio que su hijo estaba regresando en arrepentimiento y regresando a casa, dice que el padre corrió hacia él. No dijo, voy a esperar hasta que viene y se arrodille delante de mí y yo le voy a pegar así como, ¿qué estabas haciendo en una tierra lejana? ¿Cómo has malgastado toda la herencia? Eso es lo que pensamos a veces como Dios va a responder, pero Él está esperando, tal vez hoy mi hijo va a regresar. Y Él corre hacia Él. Entonces el hijo ha tomado la decisión de volver a la casa del padre, volver en arrepentimiento. Dios en este trato, en esta situación, tenía su corazón cambiado, porque al principio de la historia, está en Lucas 15, por si acaso, si quieres leer la historia del hijo pródigo, pero al principio dice, dame mi herencia. Es lo que podemos decir muchas veces, o muchos en el cuerpo de Cristo cristiano, simplemente dame. Pero lo que él ha entendido en el proceso es, lo que dice después, hazme como uno de tus jornaleros, y es un proceso de ser hecho algo. ¿Qué es lo que dice la palabra en Juan? Es la verdad de la palabra que nos hace libres. Y es un proceso. Y es constante. Pero el padre estaba esperando y lo vio de lejos que su hijo estaba regresando. Entonces ha tomado la decisión, tengo que acercarme otra vez a la casa del padre. Y el padre estaba listo para restaurarlo, levantarlo nuevamente. Es más, dice la palabra que lo besó en su cuello, que en realidad es una de las partes de nuestro cuerpo más sucios que podemos tener. A ver, revisa tu cuello, a ver, camisas, o es como que, ¿qué pasa con el cuello? Peor aquí con este calor, empezamos a transpirar. Con mi hija, ella empieza a transpirar y mira su cuello y hay cualquier tipo de cosa ahí en su cuello. Y dice, ¿cómo hay tanta suciedad en un cuello?
Pero qué revelación que es exactamente el lugar donde el Padre viene para besarlo. En tu suciedad, Él está dispuesto a ir al otro lado. Él está dispuesto a ir donde nosotros estamos y abrazarnos y besarnos y restaurarnos, ¿no? Entonces, qué hermoso principio. Y tienes que subrayar estas dos cosas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que acercarnos a Él, acercarnos a su presencia, acercarnos a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando en esta serie de mensajes, dando nuestras vidas a la palabra de Dios, dando tiempo a la palabra de Dios, que el estudio de la palabra de Dios sea una prioridad en nuestras vidas. Que el estudio de la palabra de Dios sea una necesidad, algo que tengo que tener, tengo que estudiar la palabra, ¿no? Esa es de la enfermedad de tenque que podemos tener, ¿no? Tengo que hacer eso, tengo que hacer, tenque. No dengue, tenque, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero Él está esperando que nosotros podamos tomar un paso, abrir las Escrituras, y Él está listo para revelar sus misterios. ¿A quiénes? A los discípulos. Déjame decirte que Dios no va a revelar sus misterios a un lector casual de la palabra de Dios, que de vez en cuando está a ver qué dice la palabra, porque Dios tiene que confiar. Quiere confiar en alguien para dar su revelación, y dice la palabra en Marcos 4, Jesús está enseñando, es Marcos 4, versículo 10, si quieres tomar nota, pero Marcos 4, 10 dice, a vosotros, hablando a los discípulos, os es dado conocer los misterios de Dios. Los misterios del reino de Dios, tal vez es lo que dice ahí, pero en Marcos 4:10, son los discípulos que reciben la revelación. Estaba explicando ayer la diferencia entre multitudes y discípulos. Jesús ministraba a las multitudes. Y las multitudes muchas veces vienen para buscar su pan, vienen para buscar su milagro, vienen para buscar una señal, vienen para buscar una provisión y volver a su casa después. Gracias, dame lo que yo necesito y regreso a mi casa. Y voy a venir cuando necesito algo, Señor Jesús. Yo no quiero ser parte de solo la multitud. Los discípulos caminaban con Jesús cada día. A los discípulos Jesús dice, vamos a cruzar al otro lado, vamos a seguir caminando. Y era una relación más profunda con el Señor Jesús. Jesús mismo dice, las multitudes parábolas. Dichos oscuros es la definición de una parábola, pero dice a los discípulos van a recibir la revelación de la palabra de Dios, a los verdaderos discípulos. Y necesitamos ser verdaderos discípulos para ver lo que dice la palabra cuando es la verdad que nos hace libres. No vamos a conocer la verdad si no somos verdaderos discípulos, y no vamos a ser verdaderos discípulos si no estamos permaneciendo o haciendo nuestra residencia en la palabra de Dios. Es parte de la misión y la visión de esta casa, de que todos podamos hacer nuestra residencia en la palabra de Dios, que podemos amar la palabra de Dios, que podemos vivir la palabra de Dios, que podemos caminar en la palabra de Dios. Pero algo hermoso y sobrenatural sucede. Cuando tú decides dar tu vida y tu tiempo a la palabra de Dios, déjame decirte que Dios es fiel. Y Él conoce tu corazón. Y cuando tú vienes con un corazón correcto y con hambre y sed, Él es fiel. Y Él va a llenarte con su palabra y su revelación. Y va a cambiar y transformar sus vidas. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él ya hizo todo por nosotros. Está esperando ahora que nosotros podemos tomar la iniciativa, que nosotros podemos tomar el primer paso. Yo voy a buscarlo, porque Él ya hizo todo por nosotros en la cruz. La muestra más grande de amor. Está simplemente esperando quién se va a acercar a mí, quién tiene hambre, quién tiene sed, quién tiene pasión. Me voy a esconder para ver quién me va a buscar. Porque es la manera de conocer nuestro corazón. Amén. Entonces, miren lo que dice la otra parte de este versículo. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y sabemos que es a través de la palabra de Dios que podemos ser limpiados, podemos ser purificados.
de cualquier doble ánimo que tenemos en nuestras vidas. Nuestras manos hablan de nuestras obras. Necesitamos limpiar nuestras obras. Y que Él puede hacerlo. Amén. Entonces, déjame leer algunos otros pasajes. Entonces, estamos viendo razones por las cuales debemos dar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y hay otra razón aquí que si quieres anotar. ¿Por qué debemos dar nuestra vida a la palabra de Dios, nuestro tiempo? ¿Por qué debe ser una prioridad para nosotros? Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos mantiene en victoria sobre el diablo. Nos mantiene en victoria sobre el enemigo. Y voy a hacer la referencia aquí a las tentaciones de Jesús. ¿Cómo responde Jesús en Mateo 4 cuando vienen las tentaciones? Jesús responde diciendo, escrito está. Las primeras palabras que Él responde al enemigo. Y necesitamos responder al enemigo así. Cuando Él viene con sus tentaciones, cuando Él viene con sus mentiras, tenemos que conocer la palabra. No sé si he dicho eso ayer en la noche o en la mañana, pero tenemos que conocer la palabra mejor que el enemigo, mejor que el diablo. Porque Él conoce la palabra también. No tiene toda la revelación, obvio, pero conoce la palabra. Y Él siempre quiere tergiversar la palabra de Dios. Porque muchos cristianos no conocen la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra para poder decir, escrito está en la palabra. Responder a las tentaciones con la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso nos ayuda a mantenernos en victoria sobre el diablo, sobre el enemigo. En Salmos 17, 4, toma nota de algunas referencias que vamos a ver. Estamos hablando de por qué debemos dar nuestra vida a la palabra de Dios. Por qué debemos estudiar constantemente la palabra de Dios. Es tan importante. Aquí en Salmos 17:4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Por la palabra de sus manos. Mira lo que dice también en Mateo 4, mientras estamos hablando de las tentaciones de Jesús. Mire lo que dice Jesús. Aquí en Mateo 4, si me puedes acompañar a Mateo capítulo 4, podemos leer eso. 4, aquí hablando de las tentaciones de Jesús, obvio no son las únicas tentaciones de Jesús, pero esas tentaciones que tenemos aquí en este capítulo, en este pasaje. Mira lo que dice, empezando en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es como, gracias Señor, gracias. Cuando hay esas tentaciones, déjame decirte que no es que Dios está enojado contigo. Y seguro he hecho algo mal, por eso está sucediendo en mi vida. ¿Nunca has pensado eso? Lo que está sucediendo es que Él quiere que tengas su imagen en tu vida. Y Él quiere purificar tu corazón. Y Él permite ciertas cosas en nuestras vidas porque es parte de transformarnos, de purificarnos. Entonces lo que tienes que entender en este pasaje, el Padre no está enojado, no está molesto con Jesús. Porque dice, terminando el capítulo 3, después del bautismo de Jesús, dice que la voz viene del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé cómo ha sido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé cómo ha sido, ¿no? Pero yo no soy la voz de Dios, pero... Entonces está feliz con Jesús. Y inmediatamente después, que yo soy tu Hijo amado en quien tienes complacencia, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero yo pensaba que yo era tu Hijo amado en quien tienes complacencia. ¿Por qué está pasando eso? Porque cuando vemos después de Jesús, después de que Él puede vencer las tentaciones, Él regrese en el poder del Espíritu Santo. Yo trato de verlo de esta manera, y no estoy diciendo que yo puedo hacerlo cada vez porque todavía caemos en pecado, cada uno de nosotros, no hay nadie que es perfecto. Gracias a Dios por el arrepentimiento que podemos regresar a Él, pero yo trato de verlo de esta manera. Cuando hay una tentación, yo tengo una oportunidad Dios quiere aumentar el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Si yo puedo decir no a esta tentación, Jesús me llena, Jesús me satisface, eso no me va a satisfacer.
No es algo duradero, entonces decir no a cada tentación es una oportunidad de que Dios, para que Él puede aumentar el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es lo que sucede cuando Jesús vence las tentaciones. Pero mira lo que dice. Y después, en versículo 2, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es como, ¿no? Ok, gracias. Me imagino. No. Ayunando 40 días y noches tuvo hambre. Y es en estos momentos, quiero que puedan prestar atención y tomar nota de eso, es en estos momentos de debilidad, en esos momentos de cansancio, muchas veces cuando el enemigo nos ataca. Y Él espera un momento más oportuno. Él espera, está esperando tal vez un momento en nuestras vidas donde hay cansancio, bajamos la guardia, no estamos tan conectados con el Señor, no estamos leyendo tanto la palabra, no estamos buscando su presencia, y Él viene para atacarnos en un momento de cansancio. Hay ciertos momentos cuando realmente necesitamos estar fuertes y entender que el enemigo va a venir y atacarnos en ciertas situaciones. Hay que entender, hay que aprender la forma del enemigo de poder atacarnos. Les doy un ejemplo personal, abriendo mi corazón. Porque soy humano también. Amén. Y tengo falencias. Pero yo sé que, por ejemplo, si estoy solo en mi casa, sin mi esposa y sin mis hijos, necesito estar así. Porque yo sé que el enemigo, cuando estamos solos, o pensamos que estamos solos, o estoy solo la única persona aquí. No, pero cuando estamos solos muchas veces, no estamos con alguien, el enemigo viene para tratar de atacarnos. Entonces hay que aprender en ciertos momentos. Ese es un momento cuando yo sé que el enemigo va a tratar de atacarme más de lo que ya me ataca, ¿no? Pero hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos como en guardia, mantenernos atentos. Trata de identificar esas cosas de tu vida, porque todos tenemos ciertas cosas, ciertos momentos. Sabemos tal vez cuando hay más tentaciones, o cuando estamos con una cierta persona, o cuando estamos en un cierto lugar, o si estamos viendo tele en cierta hora de la noche, cierto canal. Sabemos que hay ciertos momentos que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Entonces, el enemigo busca esos momentos. Jesús tuvo hambre, y es cuando el enemigo viene para atacarle con esta primera tentación. ¿Y qué es lo que dice? Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esa es la primera tentación, ¿no? Entonces es una necesidad que todos tenemos de comer, de tener hambre, de satisfacer nuestra hambre. Y eso es lo que hace el enemigo. Es una de sus mentiras más grandes. Él viene y dice, es una necesidad que tú tienes. Y puedes satisfacer esta necesidad ahora. Pero es satisfacer la necesidad de la manera incorrecta. Estaba explicando eso en la mañana. Estaba diciendo a la clase, es exactamente lo que sucede con relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Dios nos ha creado así. Es una necesidad, pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Trate de hacernos satisfacer esta necesidad que tenemos de la manera incorrecta o fuera del matrimonio. Es un ejemplo, pero es lo que representa también es lo que el enemigo está tratando de hacer. Tú tienes esta necesidad, deberías satisfacer esta necesidad de una manera incorrecta. Ciertamente, en momentos de soledad hay estas tentaciones que podemos tener en nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado en esos momentos. Tratar de identificar eso en nuestras vidas. Ciertamente es lo que dice Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? En su soledad, apartado en su soledad. Me pienso también en Elías, cuando él va corriendo por su vida después de milagro, cuando Dios en el Monte Carmelo, cuando Dios baja con fuego y consume todo el holocausto, y tremendo milagro, toda la nación de Israel vuelve a Dios, y viene a esta palabra de Jezabel, te voy a matar, y él va corriendo por su vida.
No, entonces, y en el desierto, dice, estaba en el desierto, en la soledad, empieza a pensar, empieza a deprimirse, empieza a caer más abajo, empieza a tener deseos de morirse, no soy mejor que mis padres. Y en este momento de soledad, hay un llamado a la soledad. Y vamos a pasar por momentos en el desierto, el valle. Tenemos que vencer en esos momentos, pero ciertamente entender que hay ciertos momentos cuando el enemigo va a tratar de atacarnos y tenemos que estar atentos. Hay que tener mucho cuidado en esos momentos, ¿no? Entonces el enemigo viene aquí para atacar a Jesús y Jesús vence la tentación, pero mire cómo vence en el versículo 4, en Mateo 4, versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, y toma nota de eso, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, pero mira lo que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante alabar y adorar y que la presencia de Dios puede estar en el lugar. Porque no simplemente recibir una palabra que un hombre o una mujer quiere decirnos en su carne o lo que ellos piensen que necesitamos escuchar. Queremos escuchar las palabras que están saliendo del trono de Dios, de la boca de Dios, porque esas palabras traen vida. En Juan 6, cuando Jesús trae una palabra dura y dice que yo soy el pan del cielo, tienes que comer mi carne, beber mi sangre, y muchos de los discípulos dejaban de caminar con él. Él da la vuelta y mira a los 12 y dice, ¿ustedes quieren ir también? Ahí está la puerta, si quieren ir, ahí está también. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿No? Entonces, hay que entender, eso es lo que hace la palabra de Dios. A veces, salimos de una prédica, una enseñanza como que, la palabra nos confronta. Si salimos cada vez así silbando, qué vida, no, Dios es como que a veces la palabra va a venir y como, es algo, esta palabra era para mí, porque Dios está tocando esta área en mi vida, necesito cambiar esto en mi vida, ¿no? Entonces la palabra nos confronta, pero es para nuestro bien. Porque necesitamos ser confrontados con la palabra porque Él quiere cambiarnos y transformarnos. Amén. Entonces, y debemos hacer caso a la palabra de Dios. Cuando no hacemos caso muchas veces a la palabra de Dios, bueno, el Señor puede traer a alguien para ayudarnos a ver cómo estamos. Y cuando entendemos quiénes somos en el Señor Jesús, cuando tenemos nuestra identidad en Él, no tenemos necesidad de demostrar nada a nadie, ¿no? Porque tenemos nuestra identidad en Él, ¿no? Y entender que en Él tenemos la victoria, ¿no? Entonces, voy a ir a este otro pasaje porque no voy a poder, ¿no? Pero otro camino. Quiero regresar, mira lo que dice en este pasaje. Volviendo aquí de lo que estamos viendo de dar nuestras vidas a la palabra de Dios. En Salmo 119, mira lo que dice en el versículo 98. En Salmos 119, es el salmo más largo, 176 versículos, y es todo hablando sobre la palabra de Dios. Pero en el versículo 98, vamos a ver varios pasajes en Salmos 119, pero dice en 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, o con tu palabra. Tenemos que ser más sabio que el enemigo. El enemigo es astuto. Es un enemigo vencido, pero es un enemigo astuto también. Pero dice, porque siempre están conmigo, hablando de sus mandamientos, hablando de su palabra. Tenemos que tener la palabra de Dios con nosotros todo el tiempo. En el mismo Salmo 119 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es lo que dice en el versículo 11, si quieres tomar nota en Salmo 119, 11. Entonces podemos ver la conexión entre llenarnos más de la palabra y pecar menos. Si conocemos y estamos realmente caminando en la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, el deseo es pecar menos cada día en nuestras vidas, ¿no? Entonces, queremos tener esta sabiduría, ¿no? Entonces,
Mira lo que otra cosa que hace la palabra de Dios. Toma nota de eso. La palabra de Dios nos da dirección y entendimiento. Mira lo que dice también en el versículo 130, en Salmo 119. Vemos algunos pasajes aquí en Salmo 119, pero la palabra nos da dirección y entendimiento. Salmo 119, 130. Mira lo que dice. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Ese es Salmo 119, 130. Pero estamos viendo eso en este tiempo. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Trae luz. Trae luz a la oscuridad. Es la luz. Dios es luz. Y lo que sucede, muchas personas no quieren la luz. Prefieren no estar donde podría estar la luz porque están muy felices y cómodos con la oscuridad y tratando de ocultar o esconder las cosas en su vida porque la presencia de Dios nos expone. No para destruirnos, para purificarnos. La palabra nos expone. La palabra es un espejo. Y cuántas veces veo la palabra y veo, eso necesito cambiar, no, todo. Es un espejo porque nos muestra todavía las falencias, las debilidades que tenemos en nuestras vidas. Es lo que hace la palabra de Dios. Por esta razón necesitamos la palabra de Dios. Entonces, cuando hay más palabra, hay más luz. Y la luz habla de revelación, habla de entendimiento, habla de conocimiento. Mira también lo que dice un pasaje famoso aquí en Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Mira lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Subraya eso con un color y con otro color. Y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Cuando vemos las definiciones de la palabra hebrea aquí en este pasaje, la palabra lámpara está hablando de una luz de vela. O como la palabra de Dios nos da suficiente luz para el próximo paso o para este día. Pero también es una lumbrera, es un reflector que nos da luz para el camino, nos da una dirección, nos da una visión también en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Me gustaría decir que hay otra manera de hacerlo, que hay otra manera de llenarnos completamente de la imagen de Jesús, de tomar esta pastilla y vas a ser como Jesús. No, viene con esfuerzo, viene con un sacrificio, viene sentándonos en la palabra de Dios, viene priorizando la palabra de Dios sobre otras cosas. Nuestra relación con Jesús, que sea nuestro primer amor, que amamos la palabra, amamos la presencia de Dios. Por eso, es el esfuerzo y sacrificio de cada persona. Y quiero decirte, cuando tú das tu vida a la palabra de Dios, Dios responde. Y Dios te recompensa con el peso de gloria sobre tu vida, te prometo. Te prometo que cuando das tu vida a la palabra de Dios, das tu tiempo, cuando es la prioridad, te prometo que el peso de gloria va a aumentar sobre tu vida. Vas a poder sentir más de la presencia y la gloria de Dios porque tienes más de la palabra y es quien Él es la palabra. Tienes más conocimiento de quién Él es, lo conoces mejor, tienes una relación cercana, íntima con Él y con su palabra y el resultado es que el peso de gloria va a aumentar. No hay manera de hacer. Podemos tratar de fingirlo, podemos tratar de decir las cosas correctas, ¿no? O jugar con las emociones de las personas, como pueden hacer muchas veces en una alabanza y adoración. No es emoción. Es la relación personal que tenemos con el Señor Jesús. Tú puedes tener los mejores músicos y tenemos que tratar de hacer las cosas con excelencia y tocar, pero no puedes fingir una relación íntima con el Señor Jesús. Cuando está la relación ahí, está su presencia, está su gloria, porque abre los cielos, como hemos visto con Jesús, y dice, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, en quien tengo complacencia, porque tiene una oración personal conmigo, y me conoce íntimamente, y yo derramo mi gloria y mi presencia sobre su vida.
Es lo que he experimentado, es lo que quiero más, de gloria en gloria. Es lo que quiero para cada uno de nosotros personalmente, que mientras estamos dando nuestra vida a la palabra de Dios, Él responde y la recompensa es un aumento de su gloria y su presencia. La palabra trae luz, es su gloria, es su revelación que nos trae. Mira lo que dice también en Proverbios 6:23. Vemos algunos otros pasajes también. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es entender también que cuando Dios trae una corrección, cuando trae una palabra de corregir nuestras vidas, es un camino hacia la vida. Es algo que nos ayuda, es algo bueno para nosotros. Tiene que traer su palabra para corregirnos. Toda la Escritura, dice en el Nuevo Testamento, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Toda la Escritura. No podemos hacer mercado en la palabra de Dios, como muchos tratan de hacer. Quiero escoger. Todo lo puedo en Cristo. Y eso quiero. Dios me va a bendecir. Eso quiero. No. En este mundo tendréis aflicción. No, esta palabra no quiero. No, gracias. Eso debe ser para otra persona. No podemos ir a la palabra de Dios y hacer mercado y escoger, quiero este pasaje o quiero este otro pasaje. Es toda la palabra, es el consejo completo de la palabra. Aún las palabras que son difíciles de recibir, aún las palabras duras que traen una corrección a nuestras vidas, porque la corrección, la reprensión es camino a vida, a la vida en el Espíritu. Necesitamos la palabra. No podemos hacerlo. No podemos llegar a ser esta novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia gloriosa sin la palabra de Dios. No podemos hacerlo. Entonces la palabra alumbra nuestro camino, nos da dirección, nos da corrección, nos da sabiduría. Por si acaso la sabiduría es el conocimiento aplicado en nuestras vidas. No se trata de simplemente tener conocimiento, llenar nuestras cabezas de información o conocimiento y volvernos cabezones. No se trata de sabiduría. Bueno, el conocimiento envanece. Hay un peligro, es muy interesante eso, porque hay un peligro, y eso enseñamos en parte de este manual también, es una de las últimas lecciones, hay un peligro en ser enseñados. Cuando nos llenamos de tanta información, de tanto conocimiento, ¿qué es el peligro? Es pensar que ya sabemos todo, que no sabes eso, tú no sabes eso, tú no sabes eso. Podemos empezar a criticar o juzgar a la otra persona por la luz que lo que ellos no tienen en su vida, porque nosotros tenemos más información y más conocimiento. Empezamos a pensar que somos más santos que los demás, en vez de humillarnos y simplemente tratar de ayudar a los demás a caminar con Jesús también. Ese es el corazón de la novia. En Cantares 1, cuando ella dice, atráeme a ti, Señor, y correremos juntos. Y yo creo que también está hablando de, quiero llevar más personas conmigo, corriendo contigo. Atráeme a ti, pero el corazón de la novia es preocuparse por el caminar de la otra persona, no simplemente su propia vida. Y ese es el peligro en la enseñanza, de estar simplemente recibiendo y llenándonos y cabezón. No. Humildad. Jesús, que tenía toda la palabra, dice, soy manso y humilde de corazón, aprended de mí, ¿no? Entonces, el peligro en ser enseñado y venir a una escuela bíblica constantemente, podemos caer en esta trampa de ser o fariseo, o empezamos a criticar o juzgar a alguien que no conoce la palabra de Dios tan bien como nosotros conocemos, en vez de humillarnos y simplemente ayudarlos, ¿no? Entonces es una hermosa referencia, hermoso pasaje que el hombre está mencionando, ¿no? Entonces la palabra nos permite crecer, y tenemos que estar dispuestos a recibir la corrección que viene en la palabra. Es camino de la vida, camino de instrucción, reprensión. Tenemos que ser enseñables. No hay nadie que puede decir, ya sé todo. Como les dije, puedes volver al mismo pasaje 1000 veces y el Señor te va a mostrar algo nuevo que nunca has visto.
Si eres demasiado grande para ser enseñado, eres demasiado pequeño para guiar a otros. No podemos dejar de ser enseñados. No hay nadie que puede decir, ya sé todo. Y mientras más yo, personalmente, mientras yo enseño la palabra de Dios y estudio más la palabra de Dios, me doy cuenta, no sé nada. No, casi nada. Es como que me doy cuenta, hay tanto por aprender en la palabra de Dios. Y todos estamos en este camino de ser verdaderos discípulos, estudiantes de la palabra de Dios, amando la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, no hay nadie que puede decir que ya sé todo, lo sabe todo. Tenemos que ser enseñables, ¿no? Entonces, y yo creo que como respondemos a la verdad, porque la verdad de la palabra muchas veces duele, la verdad duele. Porque la verdad duele. O una palabra viene y dice, oh, yo sé que es algo que necesito cambiar en mi vida, pero mi carne, no quiero cambiar. Como tú y como yo respondemos a la verdad, muestra la madurez que hay en nuestras vidas. Y he visto dos lados, ¿no? Como pastor, los que han tenido experiencia en ministrar a los demás, una de las cosas que a veces tiene que suceder es que tienes que hablar a alguien sobre un pecado o algo, tienes que decirles la verdad, obvio la verdad en amor, pero tienes que confrontar a alguien con la verdad. Y yo he visto a personas no estar dispuestos a recibir la verdad. He visto personas abrazar la verdad y ser cambiados y transformados. Depende de cada persona. Pero cómo respondemos a la verdad, yo creo que muestra cuánta madurez o la falta de madurez que hay en nuestras vidas. Exactamente cuando hay un cambio o un tiempo de transición en nuestras vidas o cambio, cómo respondemos, creo que mostramos si hay madurez o si no hay madurez en nuestras vidas. También entonces tenemos que ser enseñables. Déjame leer ahora en 2 de Timoteo 3, 15 a 17. Vamos a ver algunos últimos pasajes esta noche, hablando sobre cómo debemos dar nuestras vidas a la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 15 a 17. 15 a 17. Es lo que estaba haciendo referencia a eso, ¿no? Dice, déjame leer desde versículo 14, 2 de Timoteo 3, esta carta que Pablo está escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, aquí dice 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Me encanta ese versículo 15, que dice, y que desde la niñez, tengo eso subrayado, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me encanta que dice desde la niñez has conocido la palabra de Dios y las sagradas escrituras. Desde la niñez, Timoteo conoció las escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aun cuando dice tendréis aflicción, aún es inspirada por Dios. Toda la escritura, el consejo completo, todo significa todo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me encanta el versículo 17 aquí. ¿Cuál es el propósito de toda esta instrucción, de la corrección, de todo lo que viene a través de la palabra? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer en mi vida, Jesús? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa completo o maduro. No tienes que tener miedo de la palabra perfecto, pero dice, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente preparado, pero enteramente preparado. Cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas, yo creo que Dios tiene lugares para personas donde necesitan estar.
en la iglesia local y Dios tiene sus lugares, sus tiempos para las personas donde deben estar. Yo no creo que en ningún momento pastores son dueños de las ovejas o dueños de las personas. Es mi oveja. No, la persona necesita estar donde Dios quiere que esté. Punto. Si es otro lugar, amén, gloria a Dios. Si es este lugar, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, pero una de las cosas que es importante en el lugar, cuando yo hablo con las personas, digo, podemos crecer, creo que en muchos lugares, pero algo bueno es tratar de discernir y encontrar el lugar donde tú puedes crecer al máximo potencial que Dios tiene para tu vida. Podemos crecer. Yo estaba en una mega iglesia en los Estados Unidos, estaba creciendo, amén, gloria a Dios, pero no estaba, había algo en mí diciendo, necesito más sustancia, mucha leche, necesito pan, necesito carne en la palabra de Dios, necesito alimento sólido, necesito crecer a máximo potencial. Entonces eso es lo que me impulsaba de empezar a buscar la palabra de Dios y tratar de llenarme de la palabra de Dios. Yo creo que podemos crecer en muchos lugares, pero y he compartido sobre eso, pero hay varias cosas que debemos buscar en un lugar, una iglesia, un lugar, y como siempre digo, la cosa principal es que la presencia y la gloria de Dios esté en el lugar. Si no está la presencia y la gloria de Dios, buscamos dónde está la presencia y la gloria de Dios. La cosa principal. No hay lugar para ambición personal, ambición espiritual. Hay tanta necesidad que todos tenemos un lugar peleando por estas cosas, Dios mío, ¿no? Entonces es Dios quien trae crecimiento, pero la cosa principal que buscamos en lugar es que la presencia de Dios está. Yo creo también buscar un lugar donde están enseñando la palabra de Dios, con el respaldo de la palabra de Dios, obvio, sana doctrina, constantemente, un lugar donde puedes alabar y adorar con libertad. Y también un lugar donde hay acceso a los pastores, donde puedes conocer los pastores. Y también donde puedes crecer al máximo potencial, como dice aquí, enteramente preparados. Esa es la obra en Efesios 4, cuando habla de los 5 ministerios. Ese es el propósito de los 5 ministerios, donde dice, déjame leerte eso también en Efesios 4. En Efesios 4, empezando en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar significa amoblar completamente. Es como que tienes una casa y no hay muebles, necesitas amoblar el lugar. Esas son nuestras vidas. Los 5 ministerios deberían ayudarnos a ser santificados, amoblados completamente, enteramente preparados. Ese es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, me encanta eso también, hasta que, eso me muestra también que los 5 ministerios tienen ya un fin también. Nadie puede aferrarse tampoco a un ministerio, porque estamos tratando de levantar, preparar el cuerpo de Cristo para que los santos puedan hacer la obra del ministerio. Y que todos podemos hacer eso. Amén. Entonces, preparar enteramente, amoblar, ¿no? Entonces, en Timoteo, cuando estábamos leyendo que él conoce las escrituras desde su niñez, puedes hacer un estudio también y ver la importancia de su madre, de su abuela, en su vida, de que él conocía la fe, que él conocía la palabra de Dios, porque ellos estaban sembrando en él también, ¿no? Entonces, mira lo que dice en Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, la palabra de Dios dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Por eso necesito la palabra de Dios. Cada iglesia debe ser un centro de formación donde están levantando verdaderos discípulos del Señor Jesús. No un club social. Por solo eso, un lugar de formación donde están formando discípulos para presentar a cada varón, a cada mujer perfecta en Cristo Jesús. Y es un proceso. Porque aunque cuando yo reciba al Señor Jesús y tengo mi salvación, hay muchas cosas que necesitan ser tratadas y limpiados en mi vida. ¿Qué es lo que, qué más hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Toma nota. Nuestra fe, vamos a terminar con eso, creo. Nuestra fe es aumentado mientras damos nuestras vidas a la palabra de Dios. Romanos 10:17. En Romanos 10:17, mira lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras de aumentar nuestra fe, recibimos una medida de fe. Hay una medida de fe que todos tenemos, una medida de fe. Algunos, el Espíritu Santo reparte el don de fe. Algunas personas, si has conocido a alguien con el don de fe, es como que, ¿cómo puedes creer por eso? Pero hay un don de fe. Y tiene esta capacidad, es un don que el Espíritu Santo les ha dado de creer al Señor por esas cosas. Hay un don de fe, pero la cosa es que nuestra fe debe crecer. Debe crecer. Y la manera de hacerlo es llenándonos con la palabra de Dios. Si tenemos más de la palabra, debemos tener más fe. ¿Por qué? Porque hay más promesas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay más de su palabra. Hay más de ejemplos que tenemos de su fidelidad, de su grandeza. Y eso debe aumentar y afectar nuestra fe, ¿no? Entonces, en Hechos 15:7, después de mucha discusión, dice Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios para creer. Es parte del proceso. Y hemos hablado mucho, tenemos todo un manual que habla sobre la fe en Dios. Toma nota, Hechos 14:7-9. Hechos 14:7-9, puedes leer sobre la fe. Quiero ver cuántos. No, wow, tengo bastante. No creo que voy a terminar. En la mañana creo que voy a terminar con eso, pero Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Nuestra fe debe crecer cuando escuchamos y enseñamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay tantas razones, tantas cosas que hemos visto de por qué debemos dar nuestra vida, nuestro tiempo a la palabra de Dios. Por qué debemos hacer el sacrificio de venir a una escuela bíblica, aun con todas las excusas que podemos dar de miles de razones por no ir y llenarnos de la palabra, pero yo creo que una vez que podemos dar nuestras vidas a la palabra, podemos ver que hay una recompensa, que tenemos una relación íntima, más íntima con el Señor, estamos más conectados con el Señor. Les dije ayer que cuando yo me alejo de la palabra, no estoy tan metido en la palabra, es simplemente sequedad empieza a venir, porque esas son aguas de la palabra, aguas de la presencia. Cuando no estoy buscando su presencia en adoración, cuando no estoy leyendo la palabra, empieza a venir sequedad a mi vida y necesito correr otra vez a las palabras y la presencia para tener este refrescamiento. Amén. Entonces, debemos dar nuestras vidas a la palabra de Dios. Amén.